programa está Juan Carlos Hernández con nosotros, psicólogo social con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver pues nuestro comportamiento a través de la historia, y estamos hablando de un tema por demás interesante y sé que a muchos se les van a quedar cosas grabadas, y que es la Navidad, los nacimientos. No se pierdan el bloque anterior, que además si no lo pueden ver en vivo o se lo perdieron ahorita, pues va a estar grabado y queda ahí en YouTube para la eternidad, como la historia. Qué bonito, para la posteridad. Y estábamos entrando ahora a la parte de los adornos, que no lo inventaron los americanos. Para que no crean que el arbolito y Santa Claus y todo esto tiene... No. Aquí hay más profundidad. Solo Santa Claus, y lo platicaremos, cómo Santa Claus fue la marca de un refresco negro, ¿no? Que se inventaron los norteamericanos. Sí, y que lleva el color de ese refresco. Lo vamos a platicar. Pero no, era un santo y era otra eso cosa. Ya se inventó después. Ahorita llegamos a eso. Ajá. Pero por lo pronto. Yo también he vivido engañada. Bueno, ahorita me dices. Fíjate, mira, adornos y cosas, costumbres de Navidad. Dar regalos. ¿Por qué? Los griegos y los romanos declaraban época de paz del solsticio de invierno a cuando empezaba el año. Ajá. El año empezaba el primero del mes que abre, de abrir. El primero de abril era año nuevo, porque como ya es primavera, pues todo es nuevo. Entonces hay un cambio en la agronomía, en la astronomía, que nos indica que todo es nuevo, que empieza un ciclo diferente. Claro. Y entonces año nuevo también se cambió. Se pasó al 1 de enero, pero eso fue hasta el siglo XVI, con el Concilio de Trento. Los romanos ya tenían fiestas ese día, pero no era año nuevo. Y entonces se regalaban cosas porque era época de paz. ¿Qué sucedía? Los guerreros regresaban, porque además casa, el invierno neva en todos lados, no podían estar en la guerra, se moría, no podemos pelear, y entonces se declaraban tregua entre todos los pueblos que estaban en guerra, y sabían que invierno no había guerra. Entonces era una época de paz, que era de reunión familiar, porque el papá que estaba en la guerra, el hijo que estaba en la guerra, todos volvían a casa. Pero además regresaban en barcos, casi siempre, a Roma, ¿no? En carros navales, carros navalis. Y entonces se hacía el barco que llegó en una figura de madera, imitando exactamente el barquito, y se paseaba por la ciudad de Roma para que todos supieran: es el barco en que se fue mi hijo, mi yerno, mi cuñado, ya llegó, a hacerle fiesta, darle la bienvenida, ¿no? Claro, los carnavales se fueron reduciendo a solo febrero, pero duraban del 16 de diciembre en Roma, empezaba la era de paz, al 1 de abril. Aprile en latín. Y entonces, toda esta temporada nevaba mucho. Estamos hablando del hemisferio norte, no de aquí del trópico del Ecuador, ni del hemisferio sur, que es al revés. ¿Y qué pasaba y entonces acá? Aquí es muy interesante también. Aquí había una flor que solo da pétalos rojos en esta temporada y se llama Cuatlazóchitl, y hoy es la Nochebuena. Es la flor de la diosa Coatlicue. ¿Quién es Coatlicue? Coatlicue es la mamá virgen del niño dios Huitzilopochtli, que nació el 24 de diciembre, también Huitzilopochtli. También el 24. Y también Quetzalcóatl, el 24 para amanecer el 25 de diciembre. Entonces, cuando llegaron los misioneros cristianos, dijeron: no les muevan las fiestas, nada más les vamos a cambiar los nombres. Ay, déjenles el rito, solo les cambiamos el mito. No la facilitaron. Las posadas que eran, aquí empezaban, aquí la semana era de 13 días, no de 7. La semana cristiana es de 7 días porque recupera la semana hebrea que viene en la Biblia, de que Dios creó el mundo en 7 días. Entonces el ciclo mínimo de los judíos es de 7 días. Y entonces los romanos tenían semana de 10 días, los griegos de 13 días, igual que los prehispánicos. Porque el 13 es el número de la naturaleza. Una mujer regular menstrua 13 veces al año. La luna da 13 vueltas a la Tierra al año. ¿Y qué hay de decir que el 13 es de mala suerte? Porque la religión cristiana condenó todo lo que era bueno en la religión antigua. Claro. Y si para la religión antigua el 13 era bueno, pues ahora va a ser malo. Todo. Si para la religión antigua el placer era bueno, pues ahora el placer va a ser pecado. Si para la religión antigua, ¿me explico? Y entonces aquí también se celebraba una semana antes de que naciera el dios Huitzilopochtli, 25 de diciembre, se celebraba la mamá.
¿Cuánto es 25 menos 13? 12 de diciembre se celebraba a la mamá virgen del niño Dios Huitzilopochtli, que se llamaba Coatlicue. Y Coatlicue tenía su pirámide en el cerro del Tepeyac. Ajá. Y entonces, ¿de dónde viene el nombre de Guadalupe? Quien se llama hoy Guadalupe cree llamarse muy mexicano, pero es un nombre árabe. Sí. Guada quiere decir en árabe río. Sí. Río de piedras, Guadalajara. Río de arena, Guadarrama. Ajá. Río que hace laguna o río que se estanca, Guadalupe. Y hay una ciudad en España que se llama Guadalupe, y allí el siglo VIII se le apareció una virgen a un morenito árabe que iba por los cerros a la misa de Guadalupe a las 7 de la mañana, y entonces le dijo, dile al obispo no me de digas Guadalupe. que no, esto no fue aquí entonces. Bueno, acá lo copiaron y lo adaptaron, porque pues eso sucedió allá primero. Si ustedes quieren profundizar, hay un libro que se llama El Guadalupanismo Mexicano, ¿no?, que habla de cómo, dice el periódico La Jornada, la guadalupana, la mexicana, hija de la española, porque había una Virgen de Guadalupe que se apareció antes con el mismo cuento en España, Ajá. en la ciudad de Guadalupe. Oye, y entonces, pero no le digas con el mismo cuento, no se me vaya a ofender. no, pero es que no, con la misma historia. Sí, claro, sí. de un moreno que se le aparece una señora en el cielo y que es virgen morena, y va y le dice al obispo, el obispo no le cree, y entonces varias veces le dice que le mande una señal, y entonces en España se apareció una muñeca que, fíjate, se parece a la Virgen de Zapopan, esas vírgenes españolas como con triangulito así. Con los vestidos. Busquen en internet Nuestra Señora de Guadalupe, España. Y van a ver cómo es una virgen morena con un sol detrás y con estrellas en el manto. Mira. Y entonces, un indígena muy inteligente, Marcos Zipac Aquino, toma la Virgen de Guadalupe española y la mezcla con Coatlicue y lo dibuja. Una tilma maravillosa, es una obra de arte. Y en la tilma, por ejemplo, la diosa Coatlicue, búsquenla con el dios Google, a ver qué dice, ¿no? La diosa Coatlicue tenía dos serpientes con sus lenguas bífidas saliendo para proteger el embarazo del mal de ojo, de los eclipses. Y entonces México es el único país donde las embarazadas decimos está encinta, porque las mexicas se ponían unas cintas imitando las lengüetas de la viura de la diosa Coatlicue para proteger al bebé. Y la Virgen de Guadalupe mexicana tiene dos cintas. Sí. Ella está embarazada, la mexicana, la española no. Y está con las manos recargadas en la pancita. Y tiene una flor en la pancita en forma de cruz. Los antiguos mexicas creían que si tú te paras en medio, los 4 puntos cardinales, tú estás en medio, esa es la divinidad. Entonces ya tenían la cruz como símbolo de Dios, pero no como la latina, sino más como no X. De sacrificio, sino de equilibrio. De equilibrio. Y entonces, esa flor como X la dibujaban con una flor de 4 pétalos para simbolizar la divinidad. Si tú te fijas en la Virgen de Guadalupe mexicana, la pancita tiene esa flor. Entonces, la que la veía decía, está embarazada porque está encinta como Coatlicue. ¿De quién? De Dios. Pero además, Meztliqui en náhuatl, así dice México, quiere decir el ombligo de la luna. ¿Dónde está parada la Virgen de Guadalupe? En una luna. ¿En dónde de la luna? En medio. En medio, sí, claro. En el ombligo de la luna, en México. Si tú lo ves y eres indígena, qué impactante. Sí. Entonces, Marcos Zipac Aquino era un teólogo católico indígena, pintor, tlacuilo se dice en náhuatl, escritor, dibujante. Y entonces él mezcla, y Fray Bernardino de Sahagún le enojó mucho la tilma y dijo que había mezclado a los demonios indígenas con nuestra Madre de Guadalupe y ordenaba quemar esa tilma. No la quemaron, afortunadamente, la doblaron, pero la sacaron un siglo después con un escrito ya en náhuatl que decía, aquí sucedió Nican Mopogua, Nican en náhuatl, aquí, hasta aquí el Anáhuac, Nican Anáhuac, Nicaragua, hasta allá llegaron los aztecas. Entonces, Nican Mopogua, aquí sucedió, no en España, aquí sucedió, y es en
1648, 100 años después de las apariciones supuestas, aparece por primera vez el nombre de Juan Diego. No se conocía, y se aparece por primera vez la historia de las rosas, la tilma y todo lo que hoy nos enseñan en México. Ajá. Pero eso está sobrepuesto en dos narraciones antiguas. Una, Coatlicue en México, Coatlicue Tonatzin. ¿Te acuerdas que mamá en náhuatl se dice na? Abuela, sí, nana. Nana. Natzin, mamá grande o mamacita. Teotl, Dios. Tonatzin no es el nombre propio de nadie. Quiere decir mamacita de Dios. Ajá. Y decían Coatlicue Tonatzin, y se le celebraba en el Cerro del Tepeyac, tenía su pirámide allí. Ajá. 13 días antes de que naciera su hijo Dios, Huitzilopochtli, el 25 de diciembre. Y entonces esta historia se mezcla con la historia. ¿Quién nació cerquita del pueblo de Guadalupe en España? Un tal Hernán Cortés. En Medellín, a 30 kilómetros al sur de Guadalupe. Que venir, ¿o cómo? Y él trajo todo lo de la narración de la Virgen de Guadalupe, de su pueblo, a México, y lo impuso. Sobre las narraciones coincidía. Claro, también no nos costó tanto trabajo adaptarnos. Coincidía porque ya iban los danzantes ahí a bailarle a la Coatlicue Tonatzin, y entonces nada más poner que ahora ya no era Coatlicue, sino la Virgen Guadalupe, del pueblo de Hernán Cortés, que es Guadalupe. Ajá. Entonces se mezcló. Y ahí hoy en México ya no es el 12, sino el 16, se mezcló además con las fiestas romanas, que si quieres ahí le vamos a continuar, porque los romanos cuando declaraban el 16 de diciembre época de paz, que aquí ya son las posadas, ¿qué hacían aquí los indígenas? ¿Cuánto tiempo tenemos, chicos? ¿1 minuto? Entonces no decimos nada. No decimos nada. No decimos nada. Mejor nos esperamos. Mejor nos esperamos para entrarle. Ya después de, oye, pues es como el Guadalupe Reyes, ¿no? Claro, el puentezote, pues hasta allá vamos a llegar. Hasta allá vamos a llegar. No se vayan, que esto se está poniendo buenísimo. Hola, nena.